continuamos con este segundo videito. Habíamos visto distintos niveles de profundidad de la conceptualización de política. Para esto, para este tema de cuestión social, vamos a estar abordándolo a partir de un documento, y este documento nosotros, la mayoría de la bibliografía que estamos en esta asignatura, en realidad sirven, o nosotros los tomamos a esos autores para hacer abordaje de las temáticas. O sea, nos sirven lo que dicen los autores, necesitamos saber lo que dicen los autores para poder ahí hacer un salto respecto de cuáles son nuestros objetivos y nuestros intereses. No es que nos quedamos solo con lo que dicen los autores, sino que los utilizamos para algo más, ¿sí? Acá vamos a estar haciendo el abordaje de Estado y políticas estatales en América Latina hacia una estrategia de investigación de estos dos autores. En líneas generales solemos presentar un poco a los autores en la medida que podemos y que encontramos información. Oscar Oslan, que está vivo todavía, de hecho, si no me equivoco, hoy, sí, creo que fue hoy a la noche, sacó un artículo en La Nación. Y Guillermo O'Donnell, es probable que le suene el apellido, es hermano de Pacho O'Donnell, es el padre de María O'Donnell, que es periodista y aparece en varios medios. Estos dos autores han hecho un documento que nosotros consideramos de mucho interés, particularmente, en mi opinión, probablemente sea uno de los documentos que mayor utilidad yo le he dado como profesional en turismo. No creo que sea solo útil para los profesionales en turismo, es un documento que se utiliza en un montón de otras carreras inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantea el documento? Lo que vamos a tener ahora, lo que voy a hacer es casi una especie de primer abordaje, como para que ustedes puedan tener una impresión previa antes de la lectura y que les sirva la lectura ya casi como una segunda digestión, si se quiere. Uno podría llegar a decir, cuando dice, bueno, a ver, quiero averiguar cuáles son las posiciones políticas o cuáles son los distintos lineamientos de distintos actores sociales, de distintas agrupaciones del gobierno, de determinadas instituciones intermedias, de alguien en particular, y uno podría llegar a decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo hacer para saber cuáles son esas líneas políticas? Uno podría llegar a decir, voy y pregunto, bueno, hago una entrevista, me entrevisto con un gobernante determinado, con un ejecutivo, vamos a suponer, a nivel municipal, provincial o nacional, y a través de determinadas preguntas me puede llegar a decir cuál es su posicionamiento respecto de distintos temas, ¿no? Respecto de educación tal cosa, respecto de la economía tal otra, respecto de seguridad tal otra, respecto de turismo tal otra. ¿Qué es lo que voy a tener en este caso? Una política enunciada. ¿Qué es lo que esa persona me dice que él piensa? ¿Sí? Lo que nos plantea el documento es casi inverso. Es ir a buscar la política real, ya no yendo a preguntarle a los actores qué es lo que creen respecto de algo, sino visualizando cuáles son las acciones. Entonces, en función de las acciones y de las tomas de posición real que los distintos actores están teniendo, nosotros podemos inferir cuáles son sus políticas más allá de cuáles sean sus discursos, ¿sí? Entonces, nos parece sumamente interesante en función de un abordaje de política real y no tanto de política enunciada. Entonces, y sirve sobre todo para entender situaciones, o por lo menos nosotros lo buscamos o lo tomamos en cuenta a partir de ahí, para poder entender situaciones determinadas. Entonces, este documento, si bien es un marco teórico, nos va a servir como una herramienta, y la idea es que ustedes lo utilicen como una herramienta para el abordaje de distintos tipos de situaciones, o sea que vamos a estar utilizándolo a lo largo de todo el cuatrimestre, este tema. Parten a partir de la definición de una cuestión. Ustedes cuando vayan al texto tienen varias hojas hasta que hay un subtitulito menor que dice la cuestión. Bueno, a partir de ahí es que nosotros estamos haciendo la explicación.
Lo anterior es importante también, pero lo que más nos interesa en función del uso como herramienta es a partir de ese subtitulito que dice la cuestión. Lo que nos plantea Oslak y O'Donnell es, por un lado, ¿a qué le llamamos cuestión? O sea, definen a la cuestión a cualquier necesidad, asunto, demanda que está socialmente problematizado. Que está socialmente problematizado no necesariamente implica que es importante o que es lo más importante. Es que se problematizó socialmente, que el conjunto de la sociedad lo está tratando. El tema, digamos, por el cual estamos haciendo una clase virtual, sin duda que es una cuestión social, pero no solo a nivel mundial. No es solo una cuestión social, es la cuestión social. Es difícil encontrar en el mundo cuestiones sociales, o sea, temas que hayan suscitado la atención del mundo completo por tanto tiempo, ¿sí? Casi yo diría que lo más cercano, comparable hacia atrás, lo de las Torres Gemelas, y que mantuvo durante un cierto tiempo a casi todo el planeta conversando sobre ese tema, tomando posición y demás. Pero básicamente nos está planteando eso, está diciendo que el gobierno va a atender solamente algunos temas, y los temas que va a atender van a ser aquellos que han logrado convertirse en cuestión social. Y se han logrado convertir en cuestión social porque el gobierno quería que se convirtieran en cuestión social, el tema que fuera, y de cualquier gobierno, de cualquier jurisdicción administrativa, municipal, provincial, nacional que quieran. No son solamente las demandas sociales que el gobierno se plantea las que se tratan, sino que son las que en muchos casos surgen, coronavirus por ejemplo, o surgen, digamos, porque surgen de repente porque hay un accidente determinado, una situación muy imprevista y que de golpe hacen que la sociedad en su conjunto esté tratando ese tema, o surgen porque a lo mejor algún actor social determinado impulsó para que ese tema se tratara y no se tratara otro, ¿no? Entonces, hay siempre en una sociedad un montón de actores sociales. Actores sociales, ahora vamos a ver un poco de qué se trata, qué es un actor social, pero distintas personas, distintas instituciones pujan para que traten sus temas y no sean tratados otros, ¿sí? Pujan para que traten sus temas en relación a tener una resolución favorable a lo que ellos plantean. Obviamente necesitan que ese tema sea tratado para después poder tener una resolución favorable. Si directamente no es tratado, no hay manera de tenerla. No sé si logro explicarme, se logra entender bien este tema. Ahí, me había pasado una de largo. Primero vamos a definir actor social. Actor social es cualquier persona, una persona en particular, un grupo de personas, una institución que es capaz de que la sociedad o la comunidad en su conjunto considera que respecto de ese tema, o sea, de la cuestión, tiene algo para decir, o es interesante escuchar, o que vale la pena que aporte o desaporte, pero que intervenga sobre eso. O sea, no sobre cualquier tema todas las personas son actores sociales. O sea, hay temas en particulares sobre los cuales hay actores que hay determinadas instituciones que son actores sociales y otros son los cuales no. ¿Sí? Si uno dice, bueno, la asociación de hoteles de un municipio determinado puede ser actor social respecto de determinados de los temas turísticos, sin duda, de los temas no directamente turísticos, pero que pueden tener algún tipo de influencia porque afectan a la imagen de la ciudad, por ejemplo, sin duda que también, pero a lo mejor sobre otros temas directamente no se lo considera un actor social porque no es relevante su opinión respecto de esos temas en particular. Seguimos, sí.
Debo hacer otra pausita, pero seguimos. Nos plantea Osla y O'Donnell que la cuestión tiene un ciclo vital. Todas las cuestiones tienen un ciclo vital. Porque una cuestión es cuestión mientras esté siendo tratada. Cuando deja de ser tratada, deja de ser una cuestión social. ¿Esto qué significa? Que el problema desapareció, no necesariamente. Una manera de resolución es que el problema desaparezca. Entonces ya no tenemos más el problema, la cuestión deja de ser cuestión. Ahora, si la cuestión, ¿sí?, ese tema deja de ser tratado porque a lo mejor se olvidó de ese tema, porque hay otro tema que lo reemplaza, deja de ser una cuestión, deja de ser tratado y dejan de intervenir en muchos casos la mayoría de los actores. Lo que no implica que el problema, si era un problema, haya desaparecido, ¿sí? Esto es importante entenderlo. Uno podría llegar a preguntarse, les pregunto, ¿el hambre en el mundo es una cuestión social? ¿No? Entonces uno diría, no hay duda que es un problema. Es una cuestión, de vez en cuando es una cuestión social en algunos lugares determinados. Hay algunas cuestiones puntuales, a veces una foto determinada en una red social, una nota en un periódico determinado, en una revista determinada, que hace que el tema salte y se empiece a tratar el problema del hambre en el mundo, el hambre en África, el hambre en Argentina, el hambre en Mar del Plata, el hambre en el norte argentino o donde se les ocurra, y de golpe se está tratando ese tema, se convierte en cuestión. El problema estaba, sigue estando, se trata, probablemente se tomen algunas resoluciones que solucionen en parte algunos problemas de algunas personas, deja de ser cuestión y el problema persiste, hasta que por alguna causa vuelve a saltar como cuestión más adelante. Hacemos un cortecito acá y seguimos con lo del ciclo vital.